Los virus más frecuentes son la influenza A y B, la parainfluenza 1, 2 y 3, el adenovirus y el virus sincitial respiratorio. En el otro 30 a 40% de los casos, las bacterias van a ser la causa de la neumonía, siendo el Streptococcus pneumoniae el más común, junto con Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Legionella. Y hay otros agentes causales que pueden ser el Mycoplasma pneumoniae, Bordetella petrucis, Chlamydophila pneumoniae, Toxoplasma gondii, Histoplasma capsulatum, Coccidiosis imitis y Chlamydia trachomatis. De forma secundaria, también el sarampión, la rubiola y la tifoidea pueden causar neumonía. Estos agentes causales van a variar de acuerdo con la edad, las estaciones del año, el estado inmunitario, el estado nutricional y el estado socioeconómico. En los neonatos, los agentes causales más comunes son las enterobacterias. En niños pequeños, lactantes, es importante el virus sincitial respiratorio, influenza, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. En niños escolares, toma importancia el Mycoplasma pneumoniae. En adultos, la neumonía adquirida en la comunidad es muy común, la Staphylococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, eh, Haemophilus influenzae y Mycoplasma. Y la neumonía que se adquiere en unidad de cuidados intensivos, o sea, en hospitales, es importante la Legionella, Enterobacterias, Pseudomonas y Staphylococcus aureus. Y en pacientes inmunodeficientes tenemos que tener en cuenta también la Cándida, Aspergillus, Pneumocystis jirovecii y Legionella. A pesar de todos los métodos que tenemos ahora para identificar la etiología de las enfermedades, del 24% al 56% no se identifica una causa en la neumonía. También las neumonías pueden ser causadas por un virus y una bacteria. A estas se le llaman neumonías mixtas y 45% de estos casos ocurren en la niñez. Y también pueden ser causadas por más de un virus, en las que son virales duales, y de todos los casos son el 10 al 20%. En este cuadro podemos ver cómo cambian los agentes etiológicos tan solo en la niñez. En los menores de 2 semanas, las bacterias tienen gran importancia. De 2 semanas a 3 meses, los virus son los que se vuelven más comunes, junto con clamidia y las bacterias. De 4 meses a 5 años siguen siendo los virus muy importantes, pero la clamidia ya no tiene importancia. Y las bacterias, pues sí, también son importantes. Y los mayores de 6 años, el micoplasma se vuelve bastante común y las bacterias después. En las neumonías con etiología nosocomial, o sea, adquiridas en los hospitales, los agentes etiológicos van a variar con cada hospital, pero normalmente son muy importantes las bacterias como Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. La fuente de contagio son las secreciones nasales o bucales y el mecanismo de transmisión es el contacto directo. El periodo de contagiosidad depende del agente, pero casi siempre es menor a 7 días, pero también puede prolongarse por semanas. La epidemiología, la neumonía asociada a la desnutrición es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años en países de desarrollo, junto con la diarrea y el sarampión. En países de desarrollo, pues es mayor los casos ya por los bajos niveles de vida, el mal saneamiento y la desnutrición. La causa más común de hospitalización pediátrica junto con la diarrea también es la neumonía y existe un mayor riesgo en recién nacidos, en lactantes, en los cuales se da el 50% de los casos, en pacientes con desnutrición y en mayores de 60 años. La tasa de mortalidad por 1000 habitantes era bastante grande en 1979, era 172.6, pero esto disminuyó bastante con los años. En el 2010 era 13.7 y esta gran disminución fue por la mayor accesibilidad a los servicios de salud. Y en el 2018 pues bajó también a 2.3 y leí que ahora con la pandemia de COVID-19 pues la neumonía ha aumentado en 40%.
La A ver, patogenia. deténgase un poquito ya, Sí. deténgase tantito, por favor. Estoy revuelto aquí con la lista. Me hicieron malas vacaciones. Me costó trabajo levantarme y me revolví con la lista. A ver, entonces vamos a ver. Abraham, ¿me escuchas, Abraham? Abraham Cruz. Bueno, doctor, sí, sí. Sí. Buenos ¿Por qué días. tan tímido, Abraham? Es que había mucho ruido en mi casa, estaba callando a mis perritos. Está bien. A ver si te obedecen. A ver, Abraham, hasta el momento hemos visto aquí dos clasificaciones, dos maneras de clasificar a la neumonía. ¿Cuáles son esas dos? ¿Te diste cuenta de cuáles son esas dos formas de clasificar a la neumonía? La verdad, no, doctor. No me fijé ahorita. No. A ver, ¿quién No. le quiere ayudar a Abraham? Alguien que levante la mano. A ver, José Francisco. No era la adquiere en la comunidad y la intrahospitalaria. Exactamente. Esa es la primera forma de clasificar la neumonía. Bueno, no es la primera, es una de las que ya nos dijeron. Es la clasificación de la neumonía dependiendo del sitio de contagio. ¿Sí? Entonces, dependiendo del sitio de contagio, es adquirida en la comunidad y adquirida en el hospital. ¿Por qué es importante que tratemos de saber dónde se adquirió la neumonía? Irene. Porque la etiología varía. Exactamente. ¿Cómo varía la etiología? A ver, nada más explíquenos. Está bien la respuesta. La etiología varía dependiendo de dónde la adquirimos. Sí, nos acaba de decir Jimena que la etiología varía con respecto a la edad. Eso es muy importante. ¿Sí? Y también varía de acuerdo al momento epidemiológico. Por ejemplo, estoy seguro que ahorita la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad es coronavirus, porque estamos viviendo un momento epidemiológico especial. ¿Sí? Pero seguramente en el hospital la causa más frecuente de neumonía adquirida en el hospital no es coronavirus. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber o de tratar de saber dónde se adquirió? Es porque las etiologías son diferentes. A ver, explíqueme, Irene, ¿cómo cambiaría la etiología? Denos ejemplos, por ejemplo. Denos ejemplos. Pues hay algunos agentes etiológicos que son propios del hospital, ¿no? Que son más común que se adquieran en el hospital. La verdad es que no sabría decirle cuáles. Bien, yo le voy a ayudar con eso, pero usted tiene razón. Sí. También los hospitales tienen su flora bacteriana y en el hospital cambian los factores de riesgo, ¿no? Generalmente el paciente que está en la comunidad, muchos de ellos son pacientes entre comillas sanos, otros probablemente no lo sean y cuando no son sanos, pues también hay que pensar en otras posibles patologías. Ahorita voy a hablar de una que seguramente vamos a ver más adelante. Entonces en el hospital hay agentes bacterianos que son más agresivos, pero también cambian los factores de riesgo. Les ponemos catéteres, les ponemos sondas nasogástricas, les ponemos sondas vesicales, les damos quimioterapia, les hacemos lesiones en la piel, o sea, heridas en la piel. Entonces modificamos también las barreras de defensa de los pacientes y eso hace que algunas cosas, ¿sí?, que de repente no son tan agresivas en la comunidad se vuelvan muy agresivas en el hospital. Por ejemplo, en los recién nacidos, cuando adquieren neumonía en el hospital, pues seguramente es porque se quedaron más tiempo del debido.
Y si se quedaron más tiempo del debido es seguramente porque tienen alguna patología, o los intubamos o los canalizamos, ¿sí? Y entonces empiezan a ser presa de agentes como estafilococo o gram negativos, que regularmente son parte de lo que está en la superficie del hospital, lo que está en las manos de las personas que los atienden o de los que lo empiezan a colonizar. Entonces es muy importante considerar esto, y es muy importante considerar la epidemiología del hospital. Sí, si uno trabaja en un hospital, uno tiene que saber más o menos qué es lo que está pasando ahí respecto a los agentes etiológicos que circulan. Entonces es muy importante. En la comunidad, pues ya nos mostraron la tabla de la neumonía adquirida en la comunidad, fuera de la etapa neonatal y fuera de los virus, ¿sí? El agente más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad bacteriano es neumococo, ¿sí? Aunque la frecuencia de infección por neumococo también varía respecto a la edad. Entonces, ya veremos en la parte de diagnóstico las dificultades con las que nos vamos a enfrentar para hacer el diagnóstico etiológico de la neumonía. No así con el nosológico, que es relativamente fácil, ¿sí? Y digo relativamente fácil porque ahorita vamos a ver las dificultades. Entonces ya vimos la clasificación de la neumonía de acuerdo al sitio de adquisición, y básicamente pues nos vamos a centrar en la neumonía adquirida en la comunidad, porque es a la que ustedes se van a enfrentar con mayor frecuencia, a menos que ya empiecen a trabajar en un hospital. Y aquí la clave para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad es diferenciar primero entre la etiología, si es viral o no es viral, ¿sí? Para darle un tratamiento específico etiológico. Ya veremos que quizá lo más importante en muchos de los casos, el tratamiento sintomático, el tratamiento de soporte, sea lo que más importe en la gran mayoría de los casos, porque el darle tiempo al paciente y permitirle estar bien es lo que generalmente favorece que la evolución pues, sea hacia la mejoría, sobre todo en el caso de los virus. Entonces, tenemos la clasificación por el sitio de afectación y tenemos la clasificación etiológica, y ya veremos que nos va a costar mucha dificultad la aproximación etiológica cuando lleguemos a la parte del diagnóstico. Bien, adelante, sígale, Jimena. Ok. La patogenia. La neumonía puede ser primaria o secundaria. En la primaria, el agente etiológico va a llegar a los pulmones por vía aérea y el periodo de incubación es normalmente de 1 a 7 días. Y en la secundaria, el agente etiológico va a llegar a los pulmones por vía hematógena, linfática o por contigüidad. En la mayoría de los casos comienza como una neumonía viral y luego se vuelve bacteriana, o sea, una neumonía mixta. Estos factores, la citotoxicidad de linfocitos T, movilidad ciliar, moco, integridad de mucosa, IgA secretora, inmunoglobulinas y actividad fagocítica, de estas van a depender la colonización. Si algunas de estas fallan, entonces pues se va a facilitar la colonización del agente etiológico para causar neumonía. Existen varios tipos de neumonía. La neumonía lobulillar o bronconeumonía es en la que ambos pulmones van a tener lesiones múltiples y se van a afectar distintos lobulillos. El infiltrado inflamatorio y exudado va a estar dentro de los alvéolos y en radiografías se ve de esta manera. La intersticial o bronquiolitis, el infiltrado bronquiolar e intersticial, va a estar en el intersticio, en los tabiques interalveolares. Los alvéolos al inicio se pueden encontrar libres, pero después por el trasudado pues también van a tener infiltrado. El virus sincitial respiratorio puede producir necrosis bronquiolar masiva en estos casos. La neumonía lobaro-segmentaria van a haber lesiones inflamatorias que afectan todo un lóbulo o segmento del pulmón y van a abarcar todas las estructuras. Y esta, bueno, para mí al menos es la más fácil de identificar, ya que se ve pues una opacidad en una parte bastante identificable en el pulmón.
Y van a haber otros tipos que son los especiales que van a estar relacionados con infecciones micóticas por Bordetella petrusii, sarampión, varicela o sífilis. Las A manifestaciones... ver, deténgase tantito ahí. Iván. Regrese a la anterior, por favor. Bien, ustedes ya hicieron la tarea respecto a esto, ¿verdad? Este, entonces, esta es la otra manera de clasificar las neumonías, ¿sí? Es la clasificación anatómica de las neumonías. Y esto es muy importante porque ahorita que veamos el cuadro clínico, vamos a ver las diferencias que hay entre las varias formas anatómicas y cómo relacionamos la forma anatómica con la posible etiología de la enfermedad. Y digo posible porque el tener una forma anatómica no garantiza un grupo etiológico, ¿sí? Sobre todo en las formas especiales. Entonces nos acaban de decir que la clasificación anatómica es la lobulillar o bronconeumonía, la lobar o segmentaria, ¿sí? Y estas básicamente las asociamos a etiologías bacterianas. La intersticial, que es la que tenemos en la figura que está solita del lado derecho, que también se le llama bronquiolitis y habitualmente la asociamos con etiologías virales. Aunque no es exclusiva de las etiologías virales, ya veremos formas especiales de neumonía que no son virales y que nos dan un cuadro clínico de intersticial. Y tenemos las formas especiales, las que suelen suceder en los huéspedes con algún factor predisponente, como en el caso de los pacientes con VIH-Sida, o como en el caso de algunas personas, porque hay algunas etiologías que se asocian al trabajo, ¿sí? Las micóticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay formas especiales. Y aquí lo que no nos han mostrado, porque son las formas complicadas. Y esta clasificación anatómica que se asocia, que la podemos asociar a la etiología, ¿sí? Cuando se complica también la podemos asociar a los síndromes pulmonares, que es la tarea que ya hicieron ustedes, porque ya con la imagen radiológica y los síndromes pulmonares podemos hacer una aproximación etiológica de la neumonía y la complementaríamos con los estudios microbiológicos, que la verdad no hay un estándar de oro bueno en estos casos y ya vamos a hablar de eso cuando veamos la aproximación diagnóstica. Entonces, recordando las formas de clasificarla, tenemos la clasificación etiológica, que es la más difícil, ¿sí? La clasificación anatómica, que es esta, y la clasificación con base al sitio de adquisición. Todas estas formas de clasificarlas tienen un solo objetivo: intentar de adivinar cuál es la causa para tratar de darle el tratamiento lo más preciso posible, ¿sí? Adelante. Las manifestaciones clínicas. En cualquier tipo de neumonía se van a dar dos tipos de manifestaciones. Unos van a ser los que pertenecen al síndrome infeccioso, que son la fiebre, anorexia, vómitos y mal estado en general. Y las del síndrome de insuficiencia respiratoria, que van a ser la disnea, taquipnea, aleteo nasal, tiros intercostales, cianosis, tos, que puede ser seca y después puede evolucionar a húmeda. Y en este caso de la tos, cuando hay tos con esputo purulento, se asocia normalmente a la neumonía bacteriana. En el recién nacido a menudo no hay fiebre, sino hay distermias, o sea, puede ser la temperatura baja o alta, y generalmente no hay tos. También pueden haber cambios en el estado mental, síntomas gastrointestinales, taquicardia y dolor torácico. Este último, el dolor torácico, también se asocia con Mycoplasma pneumoniae. La neumonía, según A la ver, Guía... regrese tantito. Vamos a hacer algunas observaciones respecto a esto. Recuérdeme, no recuérdeme, díganme. ¿Ya vieron pediatría ustedes? Jimena, Sí, doctor. ¿ya vieron pediatría? Y en la
En la parte de recién nacido, vieron una calificación que se llama de Silberman-Andersen. Sí. ¿Sí? Bueno, les recuerdo que la calificación de Silberman-Andersen sirve para clasificar si el paciente tiene o no dificultad respiratoria con base a sus datos clínicos. ¿Sí? Esta clasificación nos puede servir aquí para clasificar la neumonía, aunque es algo que no se hizo para clasificar el grado clínico de la neumonía, como lo es para otras cosas en la etapa neonatal. Y retomo esto porque quiero tomar este segundo punto donde nos habla del síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Vamos a dividir el síndrome en dos partes porque es importante que ubiquen los momentos clínicos. Esta diapositiva la tomó como referencia del CUMATE. Jimena. Sí, doctor. Bien. Y unas partes de la guía práctica clínica Y también. unas partes de la guía de práctica clínica. Entonces vamos a dividir el síndrome de insuficiencia respiratoria en dos cosas. En síndrome de dificultad respiratoria y el síndrome de insuficiencia respiratoria. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre un síndrome de dificultad respiratoria y un síndrome de insuficiencia respiratoria, que pueden ir de la mano, pero en algunas condiciones no necesariamente. Entonces, el síndrome de dificultad respiratoria es cuando aumenta el trabajo respiratorio, el esfuerzo respiratorio. O sea, los datos del uso de los músculos accesorios de la respiración. O sea, pues yo hablaría de dificultad respiratoria cuando hay polipnea, taquipnea, ¿sí? Tiros intercostales, disociación tóraco-abdominal. O sea, estoy hablando de datos, ¿sí? Del trabajo para respirar, dificultad para respirar. ¿Sí? Pero ¿para qué respiramos? Respiramos para oxigenarnos. Entonces, cuando a pesar de que aumentamos el esfuerzo para respirar, porque el aumento del esfuerzo para respirar es para compensar la dificultad que tenemos para el intercambio de gases, cuando ya hay un problema con el intercambio de gases, ya empezamos a hablar de insuficiencia respiratoria. Entonces, los datos de insuficiencia respiratoria se caracterizan básicamente por la hipoxemia y todo lo que acarrea la hipoxemia. Y de aquí, de lo que nos acaban de decir, ¿sí? Un dato franco de hipoxemia es la cianosis. Claro que antes de la cianosis puede haber otras cosas, ¿sí? Que preceden a la cianosis, pero que son difíciles de detectar, ¿no? Cuando nos falta oxígeno, cambia la frecuencia respiratoria, cambia la actividad cerebral, cambia la actividad muscular, pero básicamente hablamos de insuficiencia respiratoria cuando vemos cianosis o cuando vemos una oxigenación por debajo del 95%. Entonces, la dificultad respiratoria, ¿sí? Son básicamente datos clínicos y la insuficiencia respiratoria, ¿sí? El extremo es la cianosis, es un dato clínico, pero antes podemos tener datos de laboratorio, datos gasométricos. Entonces es muy importante porque yo puedo tener insuficiencia dificultad respiratoria sin insuficiencia aún. O sea, aumento el trabajo respiratorio para compensar la oxigenación. Pero hay momentos, hay un momento en que el cuerpo ya no puede regular, se rinde y empieza a tener entonces baja en la saturación de oxígeno, entonces ya hablamos de la insuficiencia. ¿Por qué diferenciarlos? Porque hay algunos casos donde aparentemente no hay insuficiencia, no hay dificultad y sí hay insuficiencia. Por ejemplo, cuando veamos tétanos o cuando por ahí nos choquemos con el síndrome de Guillain-Barré que causan alteraciones en la manera en que se mueven los músculos, vamos a ver que cuando uno empieza a respirar suavecito, despacito, como en el caso del síndrome de Guillain-Barré, no hay dificultad,
aparentemente está uno calmado, pero lo que no hay es fuerza muscular. Entonces, a pesar de esa no dificultad, porque no hay fuerza para tener dificultad, empieza a caer la saturación de oxígeno y hay insuficiencia para respirar. Entonces, digamos que el punto más grave de un paciente que tiene compromiso pulmonar es cuando ya empezó a haber insuficiencia respiratoria, haya o no haya dificultad. ¿Quedó claro este concepto, David? David Vela. Sí, quedó claro. ¿Sí quedó claro? Bueno, más adelante lo vamos a volver a retomar. Adelante, entonces, Jimena. La neumonía, según la guía de práctica clínica, está definida en la guía de práctica clínica como cuando hay presencia de infiltrados en la radiografía de tórax y cuando existen al menos dos de los signos y síntomas, que son tos, producción de esputo, temperatura mayor a 38 grados o menor a 36.1, leucocitosis o leucopenia, nivel de proteína C reactiva de más de 3 veces el límite superior de lo normal, hipoxemia, disnea, taquipnea y hallazgos auscultatorios consistentes con neumonía. Entonces, si existen los datos de la radiografía más al menos dos de los signos y síntomas, entonces se puede decir que se presenta neumonía. Los signos... A ver, Jimena, y si quitamos los datos de la radiografía, ¿qué pasaría? Pues sería Supongamos que el paciente tiene tos, tiene polipnea y tiene fiebre y la radiografía es normal. ¿Eso descartaría neumonía? Creo que no, pero pues supongo que se deberían de considerar otras causas. Sí, siempre que tengamos datos clínicos, es un error considerar que sí o sí es una patología. Siempre tendríamos que considerar. Les recuerdo que en medicina trabajamos primero con probabilidades y cuando recogemos datos, rápidamente en nuestra cabeza hacemos probabilidades. Y esto lo digo porque muchas veces nos confiamos con que la radiografía está normal y nos equivocamos con el diagnóstico. Entonces, el primer punto es que una radiografía normal, ¿sí?, en presencia de datos clínicos que pueden ser de neumonía, no nos descarta una neumonía, ¿sí? Siempre habría que considerar la posibilidad de neumonía si tiene datos clínicos que son compatibles con neumonía, aunque a veces pueden ser otra cosa. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca congestivo-venosa, ¿sí?, pueden tener datos como si fuera una neumonía y lo que tiene es otra cosa, ¿sí? Por eso tenemos que ver al paciente como un todo, ¿sí? Y el diagnóstico de neumonía, que parece relativamente fácil cuando ya está muy florido el cuadro clínico, en la realidad y en la comunidad se puede volver un verdadero reto diagnóstico. Y por ahí en alguna parte de la guía de práctica clínica dice que si tenemos datos clínicos, si está en la comunidad y si el paciente no tiene factores de riesgo, la consideremos como neumonía. Inclusive nos dice no tomen la placa, ¿sí? No se desesperen si no hay manera de tomar la placa. Diagnostícalo y trátalo. Entonces, los datos que nos ponen aquí en esta guía, algunos son ya extremos. Por ejemplo, ya cuando tienen una saturación de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio, el paciente ya está prácticamente morado, todo, ¿sí? Entonces ya no es difícil pensar que el pulmón esté enfermo cuando vemos una saturación, una desaturación de ese grado. Entonces, el dato más sensible de neumonía, o el primer dato que aparece, además de lo del síndrome infeccioso, es la polipnea. Es el primer dato de compensación del cuerpo cuando empieza a tener inflamación alveolar. Empezamos a respirar más rápido. Eso es muy importante que sepamos cuál es la frecuencia respiratoria normal.
Y también es muy importante que sepamos que cuando aumenta la temperatura corporal, de manera normal, aumenta algo la frecuencia respiratoria. Sí, pero hay un límite, ¿sí? Hay un límite sobre la cual la temperatura no da más aumento de la frecuencia respiratoria o de la frecuencia cardíaca. Digamos que un adulto o un adulto joven que tiene 25 respiraciones por minuto, aunque tenga 40 de fiebre, eso no le explicaría la fiebre, sino que habría que pensar en que hay afectación alveolar. Entonces, recordar, los datos clínicos son muy importantes, los datos radiológicos hay que interpretarlos dependiendo del momento y de la clasificación anatómica que hagamos de la neumonía. ¿Por qué una radiografía de tórax normal no nos descartaría una neumonía? Vamos a ver, Milton. Piensa en alguna razón por la cual una radiografía normal con datos clínicos de neumonía no la descarta. ¿Si estás, Milton? A ver, Yusef. No tengo idea, doctor. No sé No te cómo, oigo, Yusef. no tengo idea, no sé cómo en cuál ejemplo No poder tienes darle. idea. Ahorita. A ver, Jimena. Pues tal vez podría ser que las lesiones que hay en los pulmones todavía no sean tan prominentes como para verlas en radiografía de tórax. Exactamente, Jimena. Ese es el punto. Primero depende de qué tanto está afectado el pulmón. Sí, la radiografía, es eso, es una radiografía. Y estamos viendo en una imagen en blanco y negro, ¿sí? Todo el espesor del pulmón. Y para que podamos distinguir algún cambio, necesitamos cierto grado, ¿sí?, de inflamación, cierta extensión. Entonces, siempre los datos clínicos, ¿sí?, preceden a las imágenes radiológicas, porque antes de que se llenen los alveolos de líquido y se inflamen, ¿sí?, o se formen derrames, o se formen empiemas, pues empiezan a aparecer los datos clínicos. O sea, le gana el dato clínico a la fotografía. Entonces, por eso el tener una radiografía normal no nos descarta una neumonía, ¿sí? Y el tener una radiografía anormal la apoya, pero también no la confirma, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, eso es lo que tienen que considerar, porque si bien la radiografía es de gran utilidad cuando los datos clínicos son de neumonía y la radiografía es compatible, pues nos deja con cierta tranquilidad, pero no irse con la finta. Cuando nos hizo la descripción anatómica de la neumonía, nos dijo que hay un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio no aparece inmediatamente conforme empecemos a ver los síntomas, por lo menos en la radiografía. Seguro que desde el punto de vista histológico sí, pero todavía no lo podemos ver. Y lo mismo pasa cuando se está curando el paciente. Cuando tenemos un paciente con neumonía lobar, donde tenemos una manchota blanca en el pulmón, y sobre todo si es grande, el paciente puede dejar de tener datos clínicos infecciosos, inclusive dejar de tener datos de dificultad respiratoria, y la radiografía sigue siendo anormal. Y esto no quiere decir que el paciente no se haya curado, sino que necesitamos un tiempo X para que ese pulmón se limpie y empecemos a ver la radiografía con un pulmón, con pulmones limpios. O sea, pues, primero tardan en aparecer radiológicamente las imágenes inflamatorias y luego tardan en desaparecer y no van en relación con el proceso de curación. Y esto hay que considerarlo mucho, porque si no, los 10 días de tratamiento de una neumonía lobar se pueden ir a un mes,
si no consideramos al paciente como un todo. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta estos datos. Adelante, Jimena. Ok, entonces los datos de los distintos tipos de neumonía van a ser que en la lobulillar va a iniciar normalmente con fiebre, tos y rinorrea y hasta después se dan los signos de la insuficiencia respiratoria. A la exploración de tórax se van a escuchar estertores alveolares diseminados y esto, según investigué, pues se escuchan los sonidos al final de la inspiración, que es cuando llega el aire a los alveolos, porque vimos que pues los alveolos van a tener el infiltrado, entonces al momento al que llega el aire, pues crea como una fricción con el líquido y es cuando se escuchan los estertores. En la intersticial o bronquiolitis, A ver, Jimena, aquí en esta neumonía lobulillar, cuando hay cambios radiológicos, ¿cómo los esperaríamos? ¿Qué esperaríamos si radiológicamente en una neumonía que clínicamente pensamos que es lobulillar? ¿Por qué pensamos que es lobulillar? Primero, porque hay dificultad respiratoria, ¿sí? Esto quiere decir que la afectación es de los dos pulmones y probablemente haya insuficiencia respiratoria más tarde si no hacemos nada. Y la exploración me revela que ambos pulmones están afectados y los estertores los oigo en ambos pulmones, aunque puede predominar en algún lado, ¿sí? Lo que yo recojo clínicamente es afectación de ambos pulmones. Y al estar afectados ambos pulmones es más común que en una neumonía lobulillar, ¿sí? Yo encuentre dificultad e insuficiencia. Entonces ya tenemos datos que nos orientan, datos de infección, ¿sí? Dificultad respiratoria temprana, insuficiencia respiratoria temprana respecto a la aparición de datos clínicos. ¿Y cómo esperaríamos la radiografía aquí, Jimena? Pues se verían los dos pulmones afectados, o sea, los dos se ven infiltrados y se ve como una red hasta los alveolos. Exactamente. ¿Se puede regresar tantito y nos muestra la fotografía que nos puso adelante? Sí, creo que está, aquí está, lobulillar e infiltrado nodular intraalveolar Ahí diseminado. Y está. está la foto. Exactamente. Esa es la imagen que esperaríamos cuando hay cambios radiológicos. Regreses entonces, por favor, al cuadro clínico y vamos a hablar de los estertores, ¿sí? Es muy importante que ubiquemos qué tipo de estertor tiene, ¿sí? A ver, vamos a ver. Aquí se deben acordar más ustedes que yo, porque acaban de ver semiología. Vamos a ver. Paula, ¿qué tipo de estertores conoces? Sibilancias. Bueno, pero está bien. Ese es uno. ¿Qué es pero vamos a ir en orden, Paula. ¿Qué es un estertor? Es un sonido. Primero es un sonido. Cualquier sonido le puede llamar un estertor, ¿verdad? Pero en realidad cuando decimos estertores, nos referimos en un sonido que proviene ¿de dónde? De los bronquios. No de los bronquios, de la vía respiratoria. Ah, Por ejemplo, roncar es un estertor. Es un tremendo estertor roncar, ¿no? ¿Sí? Algunos gentes tienen respiración estertorosa, sobre todo los que tienen obesidad mórbida. Cuando respiran, los oímos respirar, ¿sí? Y el estertor puede ser tan grueso como un ronquido, tan delgado como el frote del cabello en la oreja. Esos son los extremos del estertor. El roncar es un tremendo estertor, ¿sí? Y el frote fino del cabello, el ruido fino del frote del cabello es otro tipo de estertor.
Entonces los estertores son ruidos que se originan al pasar ¿qué por dónde? Aire por las vías respiratorias. Exactamente, al pasar el aire por las vías respiratorias. Entonces, el aire pasa por las vías respiratorias en dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos? Inhalación y exhalación. Sí, así es, inhalación y exhalación. Por ejemplo, el ronquido, ¿cuándo sucede? ¿En la inhalación o en la exhalación? En la exhalación. En la exhalación, claro, cuando echamos el... Bueno, quién sabe, ¿no? Creo que es en la inhalación el ronquido. Para esos varones que roncan, que nos digan cuándo se oye, cuando hacemos... o cuando hacemos... algunas veces en los dos momentos, ¿no? Bien, entonces, el ruido depende de dónde se origina. Entonces, ahora hablemos de los tipos. ¿Cuáles son los tipos? De acuerdo a cómo suenan. El más grueso es el ronquido, ¿sí? Se sirve para algunas cosas, ¿no? Para la apnea del sueño, por ejemplo. Pero aquí, pues aquí no tiene ningún valor porque muchos roncan sin tener pues, prácticamente nada, ¿no? Porque se le aflojaron ahí los tejidos de la garganta. Entonces, de acuerdo a al tipo de sonido, ya nos dijo que existen los sibilantes, ¿sí? Los sibilantes, ¿en qué parte de la vía respiratoria se producen? Paula. En los bronquios. En los bronquios es posible, pero yo creo que es más abajo, en los bronquiolos. Okay. Bronquiolos, ¿sí? Porque es un pitido. En los bronquios, ¿qué se produciría? Es algo más grueso. Está entre el sibilante y el ronquido. Crepitante. No, los crepitantes son de los alvéolos. A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? Esto es propedéutica, pero es importante. ¿El estridor? Bueno, el estridor es un ruido que se produce en una vía respiratoria alta, puede ser inclusive por obstrucción de la laringe. ¿Y los roncantes dónde se producían? Son ronquidos, fíjense, ronquidos. El estridor que se puede producir por obstrucción de la laringe. Los roncantes que se producen por obstrucción de los bronquios o por acumulación de secreciones en los bronquios. Los sibilantes por obstrucción de los tubos más delgados, ¿sí? Los bronquiolos. Y luego los crepitantes y los subcrepitantes, que es por acumulación de líquido en los alvéolos, ¿sí? De los subcrepitantes podemos decir que hay de tres tipos, dependiendo de su grosor, de pequeñas, de grandes y de medianas burbujas. Entonces, Ximena nos dijo que cuando el alvéolo se inflama, cuando ya está consolidado, ¿qué ruido produce, Ximena? Cuando el alvéolo se consolida, ¿qué ruido produce? ¿Son los crepitantes? No, cuando el alvéolo está consolidado, no hay ruido. ¿Por qué? Porque no entra el aire. Está como si le metieras una gelatina al alvéolo y ahí ya no pasa el aire. Y al no pasar el aire, lo que hay es silencio respiratorio. Entonces, en una neumonía lobar, cuando está muy consolidado el pulmón, en el sitio donde vemos la mancha blanca, hay silencio respiratorio. Cuando ya se completó una inflamación, ahí está sólido el pulmón. Y tenemos otros datos clínicos, ahorita los vamos a ver. Pero cuando el pulmón se empieza a llenar, el alvéolo se empieza a llenar de líquido, empezamos a oír los alveolares. Los alveolares son ruidos de despegamiento. Cuando el aire entra, se despegan las paredes del pulmón y como ya tienen líquido, suenan al final de la inspiración. Suenan prac, prac. O sea, metemos aire
Y cuando se despega el alveolo al final de la inspiración, oímos el prac. Ese es un alveolar. Es un ruido muy fino, ¿sí? Que lo oímos al final de la inspiración. ¿Sí? Ese ruido muy fino lo podemos oír en dos momentos. Al final de al final de la inspiración y al final de la expiración oímos un prac, 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 prac. Ese ya es un subcrepitante. ¿Sí? Y el subcrepitante ocurre porque ya hay mucho líquido en el alveolo. ¿Sí? Y con el paso del aire suena como cuando soplamos un popote dentro del agua, nada más que más finito. Entonces la diferencia entre un crepitante y un subcrepitante es el momento en que ocurre en la respiración. Y la diferencia con los otros es el tipo de sonido que presentan. Entonces, nada más para que quede claro, en la neumonía podemos tener crepitantes, podemos tener sibilantes y podemos tener roncantes. Pero el ruido que nos apoya en neumonía es o el crepitante o el subcrepitante, que nos están hablando de líquido en el alveolo. Los otros nos hablan de obstrucción de la vía respiratoria, ya sea por espasmo o por líquido. Entonces es muy importante que cuando revisemos a un paciente intentemos diferenciar qué es lo que estamos oyendo. Ahora, la neumonía no es la única enfermedad que me puede dar crepitantes. Sí, hace un rato les hablé les dije que en la insuficiencia cardíaca congestiva venosa del pulmón derecho hay acúmulo de líquido en los alveolos y ahí también puede haber crepitantes y subcrepitantes, dependiendo de la cantidad de líquido que se haya acumulado. ¿Sí? Entonces, el crepitante no es exclusivo de la neumonía, pero sí que nos ayuda mucho en el contexto de qué paciente estamos atendiendo. Entonces, regresémonos. La neumonía, el lobulillar o bronconeumonía, es una neumonía en que habitualmente están enfermos los dos pulmones. ¿Sí? Recogemos datos clínicos anormales de ambos lados del tórax. Se acompaña tempranamente de dificultad respiratoria y puede llevarnos rápidamente a la insuficiencia respiratoria. Y cuando vemos alteraciones en las radiografías de tórax, habitualmente es de ambos lados y vemos, pues, como nos dijeron, microlobulillos, ¿sí? Inflamados, o sea, imágenes del tamaño de la punta de un borrador en ambos pulmones, sin una zona franca de consolidación. Adelante, Jimena. Ok, los signos y síntomas en la intersticial va también a iniciar con signos de infección respiratoria superior, pero más temprano se dan los signos de insuficiencia respiratoria y van a ser de evolución rápida. En ese se va a observar disnea acentuada, tórax enfisematoso y pocos o ningún estertor. En la lobar o segmento... A ver, no, deténgase ahí tantito. Entonces, ¿cuál sería la diferencia clínica entre la neumonía intersticial y la lobulillar? Aunque la diferencia no las separa tajantemente, las aproxima mucho. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían las diferencias para pensar en intersticial? Ya nos dijo que es la más frecuente. No hay en estertores. Habitualmente no hay estertores o lo que hay puede ser como un crujido fino, como cuando se cierra y se abre una puerta. Pero habitualmente no hay estertores. ¿Por qué no? ¿Quién me dijo allá? ¿Quién habló? Milton. Milton. Buenos días. Sí, no hay estertores. ¿Por qué no hay estertores, Milton? Está bien. ¿Por qué no hay estertores en este tipo de neumonía intersticial? Pues bueno, el fenómeno físico de los estertores es la obstrucción propiamente de la luz de los lobulillos, ¿no? Entonces, pues realmente aquí esa sustancia no está en esos conductos, está en el espacio intersticial. Así que no tendríamos el fenómeno físico en el cual un conducto semi-excluido, cuando se le pasa aire, pues ya no sonaría porque no está obstruido el lobulillo. Exactamente. Aquí la afectación primordialmente está en el intersticio, por eso se llama así, neumonía intersticial. Entonces, lo más probable es que no tengamos estertores alveolares. Esa sería una diferencia. Ya que estamos aquí contigo, Milton, ¿cuál sería la otra?
¿Me puedo basar en lo que está aquí la información? Sí, claro. Sí, tú básate en lo que, hasta en lo que creas. Por ejemplo, la velocidad de instalación de la Exacto. ¿sí? O sea, como que el paciente se ve menos infectado, pero la velocidad de instalación es más rápida que en la otra. Me atrevo a decir que probablemente es por la deficiencia del intercambio gaseoso. Tal vez en la primera, que es la lobulidad, pues realmente el fenómeno es meramente físico, el hecho de la semiobstrucción de los conductos. Pero ya si afectas el espacio intersticial, estás afectando directamente el intercambio gaseoso. Y tal vez por eso se puede presentar más rápido la cianosis y todo eso. Efectivamente, esa es la razón. Aunque no necesariamente tiene que decir, ya estamos viendo las diferencias, ¿no? Y luego, clínicamente, ahí nos habló de un tórax enfisematoso. ¿Qué es el tórax enfisematoso, Milton? De hecho, yo de manera normal, no me conocen, sí, pero si me llegan a ver, de manera normal y sin tener patología, yo tengo un tórax enfisematoso, pero no tengo enfisema. Había leído sobre no sé si lo estoy confundiendo con algún tipo de derrame. El hecho de, realmente creo que el espacio pleural se llenaba de líquido y por eso que podíamos ver el tórax como que... Sí, aquí la pregunta es, no por qué se ocasiona, ahorita yo te voy a decir por qué se ocasiona. ¿Cómo se ve un tórax enfisematoso? Realmente el espacio subcutáneo se ve lleno de líquido y pues realmente creo que se puede comprobar si usted hace presión con su dedo y ese espacio que se une de su dedo se mantiene por unos segundos aún después de haber retirado el dedo. Bien, entonces, para no tardar más, Milton. Tú estás hablando de un enfisema subcutáneo. ¿Sí? Sí, el enfisema subcutáneo es cuando hay aire en el tejido celular subcutáneo, y tú lo agarras y crepita como aquellas bolitas que sirve para aislar las cosas, ¿sí? Crepita. No, ese no es. El tórax enfisematoso es, mira la foto que está allá. El tórax enfisematoso es un tórax en inspiración. Es no me sale, doctor. ¿No ves la fotografía? Ahí donde dice intersticial o bronquiolitis. Bueno, ahorita pues sí. ahí para todos. Ese es un tórax en inspiración. Es como cuando tú metes aire, se te hincha el tórax y quedas como Pancho Pantera. ¿Sí? Ese es un tórax enfisematoso, en inspiración. Y eso ocurre porque hay obstrucción a la salida de aire. Eso lo vemos en asma, lo vemos en neumonía intersticial, y se llama tórax enfisematoso porque lo vemos en enfisema pulmonar. Entonces es un paciente que se ve que está como ponchado, como que respiró y no puede dejar de respirar. Entonces clínicamente así vemos un tórax enfisematoso y radiológicamente también hay una expresión, ¿sí? Entonces ahorita vamos con Jimena. Jimena, ¿cuál sería una radiografía compatible con una neumonía intersticial o bronquiolitis? Ok, lo voy a poner. Póngala. Esa es la intersticial, se ve como una red fina y se ve pues el enfisema en los pulmones como están más extendidos. A ver, entonces yo le voy a ayudar con la radiografía. Una radiografía de neumonía intersticial clásica, porque una neumonía intersticial también nos puede dar una consolidación, pero estamos hablando de lo común. Sí, en aquel paciente que tiene un tórax enfisematoso. Es una radiografía que casi está normal. A veces cuesta trabajo distinguir, el que no es experto, le cuesta trabajo distinguir entre una neumonía intersticial y una radiografía normal. Porque lo que estamos viendo es que como el intersticio es el que está afectado, lo que vemos es que se acentúa la trama broncoalveolar, y la trama broncoalveolar de manera normal es más abundante en los ilios del pulmón, ¿sí? Arriba del corazón, no es el pedículo del corazón, y a los lados ahí están los ilios pulmonares. Entonces se refuerzan los ilios pulmonares. Y cuando está muy inflamado el intersticio, vemos como una red dentro del pulmón, una malla de alambres dentro del pulmón, porque esa inflamación del intersticio nos está revelando las paredes sobre las cuales corren los vasos y el tejido pulmonar. Lo podemos ver como una red.
¿sí? Pero hay otras cosas. Ahí estamos viendo un tórax en inspiración. Es un tórax que está inspirado. ¿Y por qué digo que está inspirado? Porque los hemidiafragmas que tienen forma de cúpula, en este caso están aplanados, porque está inspirado el paciente. No puede sacar el aire. Entonces el hemidiafragma está aplanado. El diámetro del pulmón está aumentado en el sentido superinferior. ¿Sí? Como que el pulmón que se alargaron y el corazón se vuelve flaco porque se estira. Entonces tenemos los datos radiológicos que esperaríamos en una neumonía intersticial clásica, un pulmón casi normal, con reforzamiento de los ilios, que puede haber una trama alveolar a través de él, y tiene una imagen en inspiración, aumento del diámetro superinferior, abatimiento de los hemidiafragmas y alargamiento de la silueta del corazón. Es una imagen que también podemos ver en los asmáticos, amén de que ahí pues no vamos a ver la trama aumentada si vemos la inspiración en una radiografía. ¿Sí está claro? Vean la otra, donde vemos zonas más densas, la de está arriba y a la izquierda, respecto a la de la neumonía intersticial. Sígale, Jimena. Okay. En la lobar o segmentaria, esta va a iniciar con fiebre elevada, escalofrío, dolor torácico y signos de insuficiencia respiratoria, pero estos a veces no se presentan. Después de estos signos se va a presentar tos con expectoración y a la exploración se puede observar el síndrome de condensación pulmonar, que consiste en que haya líquido en los alvéolos, tos con expectoración, fiebre, dolor, estertores crepitantes y taquipnea. A ver, qué bueno que tocó esto porque ya se me estaba pasando. ¿Qué síndrome encontraríamos en la bronconeumonía? ¿Qué síndrome pulmonar? Jimena. ¿Habría síndrome infeccioso, síndrome de dificultad, síndrome de insuficiencia? ¿Habría algún síndrome pulmonar específico? Pues el de insuficiencia. No, pero pulmonar. No he visto la tarea de pulmonar a ver qué me hicieron. Sí. Había síndrome de contaminación, síndrome de derrame, síndrome de neumotórax, síndrome de rarefacción. ¿Cuál encontraríamos acá en la bronconeumonía? Sería el de condensación pulmonar, ¿no? ¿Quién fue? ¿Moisés? Sí. No, Moisés. No, el de condensación pulmonar no. Porque pues el de neumotórax. No, a menos que haya neumotórax. Ninguno. ¿Sí? No hay ningún síndrome de los de la tarea. ¿Sí? Hay síndrome infeccioso, hay síndrome de dificultad, hay síndrome de insuficiencia, y si no está complicada, no hay ninguno. ¿Sí? Ahí está muy aparatoso el cuadro clínico, pero no hay ningún síndrome. Y lo mismo pasaría con la intersticial, a menos que se complique. Y hablando de síndrome pulmonar específicamente, ¿sí? Y ya nos dijo que en la lobar o segmentaria hay un síndrome de consolidación pulmonar. Nos puede poner la radiografía una radiografía compatible con neumonía lobar. La tiene ahí, atrás la tiene. Si tiene alguna adelante, ahí está. Entonces, en el síndrome de consolidación pulmonar lo podemos integrar porque habitualmente la inflamación está así como lo que estamos viendo. Es un segmento del pulmón o un lóbulo completo y eso hace que cambien algunas cosas en el tórax. Entonces, recuérdenos, ¿cuál es el síndrome de consolidación pulmonar, Jimena? Es cuando hay No, pero díganos los datos clínicos. Primero, ¿qué vemos a la inspección? ¿De la lobar? De la lobar. Sí, en el síndrome de consolidación pulmonar. La que tos, habitualmente tos con expectoración. Inspección.
Vamos a hablar del tórax nada más. Olvídese de lo demás. Solo del tórax. ¿Cómo vemos el movimiento del tórax en una consolidación pulmonar? Si tiene todo un segmento disminuido, ¿sí? Si tiene todo un segmento afectado el pulmón, está disminuida la ampliación y la amplexación. Y a simple vista podemos verlo. No es la única causa de disminución de la ampliación y la amplexación. ¿Sí? También el derrame y el neumotórax pueden causar disminución de la ampliación y de la amplexación del lado afectado. Y eso lo corroboramos cuando le ponemos ambas manos en las partes laterales del tórax, pegamos nuestros pulgares en medio sobre la columna y vemos cómo una mano se mueve más que la otra. ¿Sí? Entonces, a la inspección puede haber hipomotilidad. ¿De qué lado? ¿Del lado enfermo o del lado sano? Del enfermo. Del lado enfermo. Ese es el primer dato del síndrome de consolidación pulmonar, que cuesta mucho trabajo de identificar si no se tiene experiencia. Inspección. ¿Qué hay a la palpación? Puede ser que, bueno, se corrobora que haya menor movilidad del lado afectado. Eso fue lo que les dije, se corrobora que haya menor movilidad. ¿Qué más podemos palpar? El aumento de la transmisión. Exactamente. Cuando agarramos el tórax, cuando nos agarramos el cuello, cuando nos agarramos la cabeza, podemos palpar nuestra voz. ¿Sí? Podemos palpar el paso del aire a través de nuestra vía respiratoria, nuestros ruidos, los podemos palpar. Sí, y en el caso de la consolidación pulmonar, ¿qué pasa con esa transmisión de la voz? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Eso es muy importante, porque son los datos que nos van a diferenciar de los otros síndromes de ocupación alveolar o de desplazamiento pulmonar. Entonces, ya tenemos disminución de la motilidad del lado afectado, se corrobora la palpación y hay aumento de la transmisión de la voz. Y luego cuando auscultamos, pues se escucha también el aumento de la transmisión. También así es. Escuchamos el aumento de la transmisión de la voz. ¿Y qué más podemos auscultar? Si hay o no estertores. Sí, si hay o no estertores, o hay silencio respiratorio. ¿Sí? Entonces ya integramos el síndrome de consolidación pulmonar. Y cuando uno integra clínicamente un síndrome de consolidación pulmonar, uno espera una radiografía como la que está allá abajo. Uno le puede adivinar que cuando ya hay síndrome de consolidación pulmonar, eso es lo que vamos a ver radiológicamente. ¿De acuerdo? Sígale, Jimena. Ok, las complicaciones que pueden haber en la neumonía pueden ser hemodinámicas, como son la insuficiencia cardíaca. Pueden ser entonces, permítame. Sí. Antes de que pasemos a la... A ver, vamos a ver complicaciones, desequilibrio, insuficiencia, telectasia. Bien, sígale con las complicaciones. Ahorita hablamos. Ahorita regresamos a lo que les quiero primero preguntar y después decir. Ok, del mismo proceso infeccioso puede haber sepsis, choque séptico, empiema pleural y absceso pulmonar. Por la obstrucción respiratoria puede haber atelectasia, enfisema, nematocele. Si ocurre ruptura alveolar hacia la cavidad vecina, puede haber neumotórax o neumomediastino. Y por el desequilibrio ácido-base puede haber acidosis respiratoria o acidosis mixta. Bien, también puede haber derrames pleurales. ¿Sí? En algunas neumonías complicadas, llamamos neumonía complicada, aquella neumonía que tiene algo más de lo que habitualmente tiene una neumonía. Por ejemplo, cuando una neumonía tiene un neumatocele, es una neumonía complicada. Cuando en una neumonía vemos acumulación de líquido, ya sea sangre, pus o solo suero o plasma, es derrame, neumonía con derrame. Y cuando hay neumotórax,
Sí, también es una neumonía complicada. Entonces ya tenemos otra clasificación de la neumonía, entre si es complicada o no es complicada. Es una neumonía lobar con derrame, es una neumonía complicada. Una neumonía lobar con neumatocele es una neumonía complicada. Una bronconeumonía con neumotórax es una neumonía complicada. Una neumonía de cualquier variedad anatómica con atelectasia es una neumonía complicada. Y entonces sí, para las complicaciones nos sirve mucho la radiografía de tórax, nos ayuda mucho. Amén de que con la clínica yo puedo prácticamente diagnosticar la complicación, con la radiografía la puedo confirmar, mejor aún con la tomografía, que la tomografía es mucho más precisa que la radiografía para inflamación y complicaciones. Pero lo que tenemos más a nuestro alcance es la radiografía de tórax y es lo que tenemos que aprender ahorita, ¿no? Entonces, ya tenemos otra clasificación más de la neumonía, que es en función de que si tiene algo complicando a la neumonía o no. Neumonía complicada. Entonces, las complicaciones pueden ser atelectasia, neumotórax, empiema o neumatocele. Entonces, vamos a ver. ¿Quién está aquí al principio? Carlos Borrales. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo esperarías un paciente que tiene una neumonía con derrame o con empiema? Cuando hay mucho empiema. Carlos. Con dificultad respiratoria. Pues sí puede haber más dificultad respiratoria, pero ya vimos que eso no nos hace diferencia, Carlos. Sí es posible que cuando hay derrame aumente la dificultad respiratoria, pero también es posible que no, ¿eh? Si el derrame es suficiente para verlo y para explorarlo, pero no interfiere más en la mecánica respiratoria, es posible que ni siquiera aumente más la dificultad respiratoria. Pero sí, si es muy grande, puede aumentar más la dificultad respiratoria. Pero, ¿cómo crees que clínicamente pudiéramos sospecharlo? Si el paciente se agrava, es posible que sea por eso. Sería una causa que tendríamos que buscar. El paciente se está agravando. Pero, otra cosa más, Carlos. No se me ocurre nada. ¿Por qué crees, Carlos, que les dejé una tarea? A ver, recuérdame qué tarea hiciste ahorita en vacaciones. ¿De qué síndromes? Respiratorios. ¿Cuáles pusiste en tu tarea? No recuerdo. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser, Carlos? ¿Cómo no te vas a acordar? Vamos a hacer que revisemos tu tarea en la siguiente clase para ver qué pusiste. A ver, desde el punto de vista clínico, ¿quién levanta la mano? ¿Qué podemos agregar si hay derrame? A ver, Jimena. Pues puede haber abombamiento del hemitórax, del lado en el que hay el derrame. Sí, ese es uno. Pues a la percusión igual cambiaría. Dígame el nombre de lo que me va a decir. El síndrome de derrame pulmonar. Claro, síndrome de derrame pulmonar, por eso les puse la tarea, para que la liguemos con lo que estamos viendo ahorita. En un paciente que tiene derrame y en suficiente cantidad, lo que encontraríamos es un síndrome de derrame pulmonar que se parece mucho a un síndrome de consolidación pulmonar, excepto que, Jimena, ¿cuál es la diferencia entre un síndrome de derrame y un síndrome de consolidación pulmonar? Amén de que el derrame, si es muy grande, puede estar paralizado todo el hemitórax e inclusive abombado, ¿eh?
Cuando ya es un extremo, ya tienes todo el pulmón lleno de líquido, ya lo puedes ver así, abombado y sin moverse. Pero antes de eso puede haber una diferencia entre el pulmonar y el de derrame. ¿Cuál es, Ximena? Puede ser que no aumenta la transmisión del sonido de la voz. No aumenta. ¿Qué pasa con la transmisión del sonido? En el de condensación pues aumenta, pero en el derrame pues no sé, puede ser que no cambie o disminuye. No, disminuye. Disminuye porque pone una barrera física entre la vibración del pulmón y la pared. Y entonces ante esa barrera física ya no podemos palpar ni oír la voz con la misma intensidad. Se oye lejos, 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 lejos. ¿Sí? Cuando tiene consolidado el pulmón, ya sea por neumonía o por tumor, oímos la voz como cuando nos tapamos las orejas, nos oímos nosotros mismos. Y cuando hay una barrera física, como es el caso del derrame, la oímos lejos, pero entonces esa es la diferencia que nos hace pensar en que un paciente podría tener derrame, el síndrome que estamos presentando. Por eso les hice hacer esta tarea, para que la liguemos con esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, una neumonía con derrame, en lugar ya de tener síndrome de consolidación, lo que tendríamos sería un síndrome de derrame, cuya diferencia entre el consolidación y de derrame es la transmisión de la voz palpada o auscultada, y todo lo demás podría ser igual. ¿Sí? Y si hay un neumotórax, o sea, si se rompe un alveolo, ¿qué síndrome encontraríamos, Frida? Frida. Síndrome de neumotórax. Pues claro, ¿verdad? Por eso se llama así. Y a ver, Frida, recuérdenos cuál es el síndrome de neumotórax. Si tiene su tarea, la puede abrir, no hay ningún problema, ¿eh? Esa tarea es muy valiosa. Es que ahorita lo busco porque así ya no recuerdo. Esa tarea es muy valiosa. No se les puede pasar. A ver quién la tiene presente. ¿Qué pasa con la movilidad del pulmón afectado cuando hay neumotórax? Disminuye. No se mueve, ¿verdad? ¿Qué pasa con la percusión? Hay timpanismo. Hay timpanismo como si fuera un tambor. ¿Qué pasa con la transmisión de la voz? Disminuyen. Disminuye. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un síndrome de derrame y un síndrome de neumotórax? ¿Cómo está la percusión en el síndrome? El timpanismo. El timpanismo. Y todo lo demás puede parecer igual. Entonces, vean ustedes cómo la transmisión de la voz, y es algo que nos está orientando para diferenciar entre síndromes, ¿eh? La transmisión de la voz es clave para diferenciar entre los síndromes pulmonares. Y es muy importante diferenciar entre los síndromes pulmonares, porque cuando veamos la radiografía, esto puede decir si nos apoya o nos confirma nuestra apreciación clínica. De quien se presume de ser buen clínico, le gana al radiólogo porque va y le dice, yo quiero ver esto que está en los pulmones. ¿Sí? Es muy importante, porque eso nos ayuda muchísimo, 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 aún en ausencia de radiografías. Afortunadamente, pues los que trabajamos aquí en Mérida tenemos a 10 minutos cualquier gabinete radiológico, pero no todos vamos a trabajar acá. Entonces vean la importancia de la tarea, hay que volverla a repasar, ¿sí? Porque eso nos ayuda mucho. A ver, adelante. A ver, voy a pedirle, a ver, ¿quién tiene? A ver, Julio. ¿Me oyes, Julio? Sí, doctor. Te voy a pedir, Julio, que en tanto Ximena nos da sigue con su clase,
entres a Google y nos busques una radiografía compatible con derrame y otra radiografía compatible con neumotórax, porque te voy a pedir que no las pongas. Y la otra es una radiografía normal. Búscate esas tres: radiografía normal, radiografía con derrame, radiografía con neumotórax. ¿Vale? Sigue, sigue. Ok, pues el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico. En el 90% de los casos, pues va a haber al inicio tos y fiebre, y esta va a ser antes de la taquipnea. La radiografía va a ser el medio principal para confirmar la sospecha clínica, pero pues su precisión va a ser limitada porque va a haber variabilidad en la interpretación que cada quien le dé a la radiografía. Como hemos dicho, pues de alveolar va a haber un infiltrado nodular intraalveolar diseminado. E intersticial va a haber uno intersticial como red fina y enfisema, y los hilios se van a ver pues más que la red fina. En la lobar va a haber una opacidad homogénea que comprende a un lóbulo del pulmón. Para el diagnóstico diferencial debemos de tener en cuenta la bronquitis, laringotraqueitis, asma bronquial, acidosis metabólica y cuerpo extraño en bronquios. Para bronquitis, laringotraqueitis y asma bronquial, el tipo de estertores y la radiografía de tórax va a ser necesario para establecer el diagnóstico diferencial. Para la acidosis metabólica, la radiografía, gasometría arterial y electrolitos séricos van a ser importantes. Y el cuerpo extraño en bronquios, este da signos de instauración rápida y manifestaciones clínicas y radiográficas unilaterales. Y en esta radiografía podemos ver los dos cuerpos extraños que se encuentran en cada uno de los pulmones, y pues con esto vamos a establecer el diagnóstico diferencial. A ver, ponga la anterior. A ver, ahí tiene una radiografía donde estamos viendo cuerpos extraños radiopacos. ¿Sí? Tenemos la suerte que lo que haya tomado o lo que haya deglutido pues se ve. ¿Sí? Y por la densidad de lo que estamos viendo probablemente sea metal. Seguramente tenía piercing, ¿cómo se llama eso? Piercings, algo así, en su lengua, y se los tragó y los respiró y se fueron para allá. Tenemos esa suerte. Pero hay cosas que pueden obstruir que no se ven radiológicamente. Por ejemplo, los granos. ¿Sí? Los granos, cuando los aspiramos, pues no los vemos radiológicamente, no son radiopacos. Entonces ahí tenemos un problema. Pero en este caso, ¿qué estertor encontraríamos cuando hay obstrucción ahí? Pues ahí es parcial, porque si lo hubiese completa, ¿qué pasaría? Vamos a ver que tuviera una obstrucción completa de un bronquio. Habitualmente el bronquio que se obstruye con mayor frecuencia por cuerpo extraño, Jimena, es el bronquio. ¿De qué lado? El derecho. ¿Por qué el derecho? Porque es más recto el bronquio. Es más vertical, está más alineado. Eso no quiere decir que no se pueda ir del otro lado, ¿no? Pero el que más se afecta por aspiraciones, por neumonía, por aspiración, por ejemplo, los borrachos que se quedan tirados y vomitan y respiran su vómito, se va del lado derecho habitualmente, aunque se puede ir de los dos, ¿no? Entonces el derecho es el más afectado. Si hubiese una obstrucción por cuerpo extraño del lado derecho, total, ¿sí? ¿Qué encontraríamos radiológicamente? Habría dificultad respiratoria, no habría síndrome infeccioso, es posible que haya cierto grado de insuficiencia, pero todavía tiene un pulmón sano y puede compensar perfectamente bien. Pero ¿qué encontraríamos en esa radiografía si se obstruye totalmente el bronquio derecho? Jimena. Pues disminución del movimiento. Radiológicamente, Jimena, si se obstruye totalmente el flujo del aire. ¿Se condensa el pulmón? Se colapsa el pulmón.
Pues se condensa, es una manera de decir, se colapsa, se desinfla. ¿Sí? Entonces tenemos una imagen radiológica de atelectasia. Ahorita vamos a ver eso, a ver si tenemos tiempo, sí lo vamos a tener, de atelectasia. Y si la obstrucción es parcial, ¿sí? ¿Qué se obstruye más fácilmente, la inspiración o la expiración? Expiración. ¿Dónde habría más problema en el flujo? ¿Cuando inspira o cuando expira? En la inspiración. En la expiración, en la sacada. Entonces, cuando la obstrucción es parcial, podríamos ver un pulmón más grande. ¿Sí? No está fácil. Claro que no está fácil, pero bueno, para eso estamos. Entonces, es muy importante que ubiquen eso. Y desde luego, los ruidos que oímos son diferentes. ¿Sí? Oímos ruidos bronquiales o no oímos nada si está colapsado. Sígale entonces con el diagnóstico. La determinación de etiología. En la edad pediátrica es muy difícil determinarla, ya que la obtención de muestras apropiadas de vías respiratorias inferiores es bastante complicado y el estudio de las secreciones de las vías superiores es únicamente útil para detectar agentes atípicos. Los cultivos de éxodo faríngeo no son útiles y los cultivos de expectoración pues se contaminan con agentes de vías superiores, entonces pues no ayudan tanto a determinar la etiología. Los procedimientos invasivos como la aspiración bronquial por bronquioscopía, punción transtraqueal y la biopsia pulmonar aumentan la posibilidad de establecer el agente causal, pero no son necesarios en la mayoría de los casos. Estos deben considerarse cuando tenemos pacientes inmunocomprometidos en los que el tratamiento temprano y específico es primordial para su sobrevida. En la biometría hemática se va a observar leucocitosis y neutrofilia, velocidad de sedimentación globular elevada, mayormente cuando las neumonías son bacterianas, leucocitosis o leucopenia con linfocitosis, mayormente en las que son virales. Y en las neumonías graves debemos de estar monitoreando el pH, los electrolitos séricos y la gasometría arterial para ver si existe desequilibrios ácidos básicos, hipoxemia e hipercapnia. ¿Qué estamos haciendo ahorita, Jimena, para el diagnóstico de neumonía por coronavirus? ¿Para establecer la etiología? Sí, para la etiología. Pues las pruebas de PCR. Exactamente. Exactamente. O sea, hay otras cosas que podemos hacer para la etiología dependiendo del momento, dependiendo del tipo de neumonía. ¿Sí? En el caso de influenza también hacemos PCR, en el caso de coronavirus hacemos PCR y la opción del PCR puede ser válida para otras cosas, ¿sí? Otras cosas tal vez no tan frecuentes, ¿sí? Pero el que encontremos agentes etiológicos en la garganta capaces de causar neumonía no necesariamente lo liga a lo que tengamos en el pulmón. Ese es un problema en la neumonía, que varias cosas de las que tenemos de manera normal en la garganta nos pueden causar neumonía y no necesariamente las tenemos que ligar. Tenemos problemas entonces para el diagnóstico etiológico, el limitante que nos toma el sitio de donde tomamos la muestra. Por ejemplo, en el caso del recién nacido, cuando vemos un recién nacido con neumonía, prácticamente hacemos el diagnóstico también de sepsis, de septicemia. Entonces, un estudio que nos puede ayudar es la toma de hemocultivos. Y sí que recuperar agentes microbiológicos en el hemocultivo, sí lo podemos ligar a lo que tenemos en el pulmón. También puede ser en los adultos, ¿no? Pero en los adultos, pues, los hemocultivos no son tan habituales, a menos que en los adultos estemos detectando también participación séptica. Entonces, el cultivo que nos puede ser de más utilidad para recuperar sobre todo bacterias es el cultivo del jugo pulmonar inflamado. Pero como verán, el cultivo del jugo pulmonar inflamado implica hacer una punción pulmonar que implica además un riesgo adicional. Entonces, habitualmente no lo podemos hacer. Solo podemos puncionar el pulmón con cierta seguridad cuando está consolidado,
cuando tiene empiema. Ahí sí lo podemos puncionar porque como está consolidado no vamos a romper nada, está hecho una mantequilla allá adentro. Pero fuera de eso, pues no podemos puncionarlo. Entonces, otra manera de llegar a la parte baja del tubo del árbol respiratorio es a través de toma de muestras instrumentadas, broncoscopías, o broncoscopías protegidas sobre todo. Pero eso es algo que no se puede hacer siempre. Y se deja para ciertas circunstancias, ¿sí?, en las que nos ha fallado el tratamiento, en el que estamos pensando en algo especial, en lo que tenemos un paciente especial, como lo vamos a ver cuando veamos la siguiente neumonía. Entonces, tenemos serios problemas para el diagnóstico microbiológico. No es fácil recuperar lo que tenemos ahí en el pulmón, y cuando recuperamos tenemos que hacer un ejercicio mental para tratar de decidir si lo que tenemos ahí adentro es lo mismo que lo que recuperamos, salvo que sea un agente etiológico, que sepamos que si lo tenemos adentro en cualquier parte es porque ahí está, ¿no? Vamos a suponer que yo tomo una expectoración y recupero Salmonella typhi de ahí del líquido pulmonar. Pues seguramente lo que tiene es una neumonía por Salmonella typhi. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo no es fácil, y por eso tenemos que echarle herramientas, mucha mano a las herramientas clínicas, radiológicas y epidemiológicas, porque con base a eso damos tratamientos etiológicos. ¿De acuerdo? Sígale. Tiene 10 minutos para que acabemos. Okay. Algo muy importante para la neumonía es evaluar la severidad en la que se presenta el paciente, para saber si el tratamiento que se va a dar va a ser ambulatorio o en el hospital. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria leve o no tiene insuficiencia respiratoria, entonces se va a dar un tratamiento ambulatorio. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria moderada o grave, en pacientes inmunodeprimidos, niños con apariencia tóxica, ya sea, que tienen temperatura mayor a 39 grados, taquicardia, llenado capilar mayor a 2 segundos, deshidratación e insuficiencia respiratoria, en pacientes que tienen menos de 3 meses de vida, comorbilidades, sospecha de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, dificultad para alimentación o incapacidad para la toma de tratamiento oral, entonces se va a realizar la hospitalización. En la guía de práctica clínica... A ver, no, quiero decirle algo. A ver, yo sé que aquí esto lo tomó de el Kumate. Kumate, sí. Yo sé que lo dice acá, pero la vida real es un poquito diferente, ¿no? Las guías, los libros nos dicen el cómo, pero no nos dicen el momento. Yo diría que cualquier niño con neumonía de 1 año o menos debe estar en el hospital, con o sin insuficiencia respiratoria. Por lo menos hasta que estemos seguros de que no va a evolucionar hacia la gravedad, yo lo metería al hospital, de 1 año o menos. Y en los menores de 6 años sería yo muy cauteloso para decidir cuándo o no. ¿Sí? Cualquier paciente con dificultad respiratoria de moderada en adelante, cualquiera que sea la causa y cualquiera que sea su condición, tiene que estar en el hospital. No puede estar en la comunidad. Desde luego, los pacientes con características o con factores de riesgo, de alto riesgo, pues tendrían que estar en un hospital. Entonces, cuando tengamos un paciente, lo primero que tenemos que ver es su edad. Segundo es si tiene o no dificultad para respirar. Y si sí la tiene, si es moderada, va al hospital, porque requiere tratamiento especial respiratorio. Requiere de suplemento de oxígeno de entrada, requiere de nebulizaciones y requiere de vigilancia. Todos los demás estará por verse si los tratamos en la comunidad o en el hospital. Pero también importa mucho la etiología. Si yo pienso que la etiología es algo que se debe tratar intensivamente y por la vía intravenosa, tendrá que estar en el hospital. Entonces, aquí es una guía que ustedes deben considerar
pero es muy importante que vean qué tipo del paciente es el que tiene enfrente, todos sus factores de riesgo. Y para decidir hay que pensar en edad, epidemiología, condición socioeconómica, su estado de nutrición, cuál es el probable agente etiológico y qué tanto está afectado. Todo eso se considera para decidir dónde manejamos a un paciente. ¿Sí? Sígale. Ok, en la guía de práctica clínica mencionan esta manera de decidir si un paciente es de bajo riesgo o grave. Entonces, si tiene los factores, si tiene confusión, entonces va a ser un punto. Si tiene nitrógeno ureico en la sangre mayor a 19 miligramos por decilitro, otro punto, y así con la frecuencia respiratoria, presión arterial, edad. Entonces, si tiene de 0 o 1 punto, entonces es un bajo riesgo y se debe de realizar el tratamiento en casa. Si tiene 2 puntos, entonces debe ser una estancia intrahospitalaria corta o un tratamiento en casa, pero con una supervisión estricta. Y de 3 puntos para arriba se considera que es una neumonía grave y se debe hospitalizar y considerar incluso el ingreso a unidades de cuidado intensivo. Fíjese que esta es una buena ayuda, pero habría que considerar algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué tendría confusión un paciente con neumonía, Jimena? Pues la disminución del oxígeno. Exactamente. Si un paciente, yo sé que esto lo dice la guía, pero si un paciente tiene confusiones porque tiene hipoxemia, y si tiene hipoxemia requiere suplemento de oxígeno, ¿dónde le vas a dar el suplemento de oxígeno? En tu casa. No, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cauteloso porque, por ejemplo, depende de dónde tenga un punto. Si tiene un punto porque tiene 65 años o más, o sea, yo lo puedo dejar en su casa, no tiene ningún problema. Pero si tiene un punto porque tiene una presión sistólica de menos de 90, yo no lo dejaría en su casa. Porque es un paciente que está haciendo hipotensión. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo evaluamos al paciente. ¿Sí? Y dice, si tiene un punto, considerar el tratamiento en casa. Yo creo que un punto para considerar el tratamiento en casa es el de la edad. ¿Sí? Lo demás es que quién sabe. Pero si uno ya tiene confusión mental, seguramente tiene otras cosas. ¿Sí? Así que no hay ningún problema. El que tiene confusión mental no va a tener un punto. Va a tener más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo esta guía nos puede ayudar, inclusive si no tenemos estudios de laboratorio. Sígale. Ok, el tratamiento antimicrobiano, pues se realiza únicamente cuando la neumonía es bacteriana, cuando sabemos que es bacteriana. Y pues como dijo el doctor, se trata o es más común en la neumonía lobulillar y lobar. El tratamiento debe basarse en los microorganismos más frecuentes de acuerdo con la edad y con la región, lo que pues es un punto difícil de definir, como hemos visto. Y en la viral pues no se usan antibióticos. La intersticial es la que pues se cree que es más de causa viral. Y también se pueden utilizar cuando hay una infección bacteriana agregada. En el combate venía esta manera del tratamiento. De menores de 3 meses debe ser ampicilina y amikacina, o si se trata de clamidia trachomatis, debe ser esto más una eritromicina. De 3 meses a 5 años se debe utilizar penicilina sódica cristalina o la cefuroxima. En 6 años debe ser cuando es Staphylococcus pneumoniae, que es lo más común, entonces se utiliza penicilina. Streptococo, Jiménez, Streptococo neumonía. Ok. Y si es Mycoplasma pneumoniae, entonces es eritromicina, y en mayores de 8 años tetraciclinas. Para ancianos, como debemos tener en cuenta la legionela, va a ser tetraciclinas, y en inmunocomprometidos debemos de tener en cuenta los fármacos activos contra bacilos aerobios, gram negativos y Staphylococcus en neutropenia.
pues sí, o sea, si existe neutropenia se debe dar también un antimicótico y si sospechamos o sabemos que es neumocitis girovechi, entonces se da trimethoprim con sulfametosol. Y en adultos, cuando no hay una dificultad respiratoria, cuando antes de la neumonía el paciente era sano, si no requiere hospitalización y no ha recibido antimicrobianos en 3 meses, entonces se recomienda un macrólido, ya sea citromicina o claritromicina, o también se puede utilizar doxiciclina. Y si el paciente sí es hospitalizado, tiene comorbilidades, entonces se debe agregar una fluoroquinolona respiratoria o un macrólido junto con un beta-lactámico. Pero este pues, tratamiento varía en la guía de práctica clínica, viene distinto. Dice que pues, si un adulto de mayor de 19 años tiene el cuadro clínico que sugiera neumonía y si se confirma el diagnóstico clínico, entonces se debe solicitar la biometría hemática, nitrógeno úrico en sangre, cultivo y tensión de Gram del esputo y hemocultivo y gasometría arterial. Si se sospecha una atípica, entonces se deben de pedir otros estudios como el antígeno urinario para Legionela, inmunoensayo, inmunofluorescencia y PCR. Y si no, pues se solicita la radiografía de tórax. Después de esto se debe certificar la severidad con los criterios que mencioné antes de CURB 65 y si tiene al menos de los 2 criterios, entonces se debe ingresar al paciente al hospital y si no, pues se inicia el tratamiento antibiótico empírico ambulatorio, que es el siguiente. Cuando no se presentan comorbilidades, se trata al paciente ambulatorio y los antibióticos que se utilizan son macrólidos, fluoroquinolonas, doxiciclina y los alternativos son amoxicilina con ácido clavulánico y beta-lactámicos. Y si sí hay comorbilidades, se debe de categorizar al paciente si tiene riesgo, bajo riesgo o riesgo moderado y alto. Si tiene bajo riesgo, entonces se trata como ambulatorio los antibióticos y en moderado y alto además de hospitalización, pues se utilizan antibióticos como el beta-lactámico, o sea, la cefotaxima o ceftriaxona, además de un macrólido o fluoroquinolona. Además del tratamiento antimicrobiano, se debe tratar también la insuficiencia respiratoria con aspiración y humectación de secreciones con aporte de líquidos y ambiente húmedo en caso de que hayan secreciones espesas, oxinoterapia cuando hay hipoxemia y asistencia a la respiración como con la intubación o ventilador de presión positiva cuando haya hipoxemia, presión de oxígeno menor a 30 miligramos de mercurio y de dióxido de carbono mayor a 65 milímetros de mercurio. Y las medidas generales debe ser el aporte adecuado de líquidos, electrolitos y calorías, disminución de la fiebre, tratamiento de acidosis y tratamiento de las complicaciones. Se debe utilizar la venoclisis lo menos posible, solo durante la dificultad respiratoria grave y evitar el uso prolongado de oxígeno y nebulizadores, ya que son un medio de cultivo bueno especialmente para pseudomonas. El pronóstico en pacientes inmunocompetentes, la letalidad suele ser del 5%. En recién nacidos e inmunocomprometidos, la letalidad sube bastante al 20 o al 50%. En pacientes que presentan derrame pleural pero reciben un tratamiento adecuado, la recuperación suele ser íntegra en un tiempo de 3 a 4 semanas. Y en pacientes con tabicamientos y secuestros pulmonares que necesiten la decorticación pleural, la recuperación se prolonga a varios meses. La prevención de la neumonía. Existen medidas específicas contra algunos de los agentes etiológicos como son la vacuna de la influenza y la vacuna neumocócica y las medidas generales que son la nutrición, la higiene en la vivienda, la disminución de la contaminación ambiental y hacinamiento y la lactancia materna también cuenta como un factor protector. Y la historia natural. A ver. Está bien, eso déjala ahí, ya estamos sobre el tiempo. A ver, Iván. Mande, doctor. ¿Encontraste lo que te encargué?
Fue a mí, doctor. ¿A quién Ajá, fue? se confundió Julio. de nombre. Julio. Uf, ni modo, Iván. No, Julio, ¿sí lo encontraste? Sí, sí lo encontré. A ver, te voy a pedir, ya estamos sobre el tiempo. Te voy a pedir que pongas cada una de las imágenes en una diapositiva de PowerPoint para que lo veamos la siguiente clase. ¿De acuerdo? Ok. Seguramente se me va a olvidar que fuiste tú, así que tú me vas a recordar que fuiste tú, que eres tú el que me lo va a dar. A ver, ¿quién da el tema de neumocistosis? ¿Quién está después de Jimena? Buenos días, doctor. Yo voy a exponer neumocistosis. ¿Quién? Mayra. Mayra. Mayra, le voy a encargar que además de neumocistosis, nos diga qué es una neumonía atípica y cómo la diferenciamos. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué se lo digo a usted? Porque la neumocistosis podría parecer una neumonía atípica. Entonces necesitamos saber a qué nos referimos cuando decimos neumonía atípica. Pues vamos a ver el término, vamos a ver en la siguiente clase neumocistosis y vamos a ver los otros dos temas que son difteria y tosferina. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a seguir con neumocistosis, después difteria y tosferina. Y con las radiografías que Julio nos va a traer para que hagamos, para que practiquemos. ¿De acuerdo? Les recomiendo que lean su tarea de síndromes pulmonares. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Se hizo la asistencia hoy? Déjeme ver, no lo sé. Pero déjeme lo veo. No se me vayan. ¿Tienen clase ahorita? No, doctor. No, permítame entonces un momento. Si no está ahorita se las pongo para que de una vez registren su asistencia. Permítame un momentito. Estamos al día 12. No. No está puesta la asistencia, ahorita la pongo, no se me vayan, para estar seguros de que... Doctor, yo sí registré mi asistencia. ¿Y la registró? Sí, hace rato la registré y sí me dejó registrarla. Pero está en la fecha, o quién sé qué registró, déjeme ver si están las fechas. Si a lo mejor registró en alguna fecha de vacaciones. No, decía 12 de abril. Sí. Si decía 12 de abril, es que sí está. Sí, efectivamente, sí, ahí está. De hecho, no sé por qué está puesta 2 veces, así que me registré en las 2. A ver, entonces está puesta 2 veces. Efectivamente. Voy a quitar la segunda. A ver, regístrense, por favor. Voy a quitar la segunda. Sí, está. Registren su asistencia, por favor. Creo que no me deja, doctor, Ya no les deja. registrarla. Ya no es por la hora. Permítanme, les cambio la hora. Es por la hora. A ver ahora.
Sí, ¿Ya? Muy bien. sí, ya. Entonces registren toda su asistencia. Nos vemos el miércoles. De acuerdo, doctor. Que tengan buen día. A ver si el miércoles me siento bien. Ahorita voy a que me vacunen. Bye, suerte, doctor. Gracias, doctor, suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Éxito.